Bienvenidos a Capilla de Fe una vez más. Mi nombre es Arturo Quintero Valles. El tema que nos ocupa esta mañana es hablando acerca del falso avivamiento. Comencemos con una palabra de oración. Te agradecemos, nuestro Dios, la oportunidad que nos das de encontrarnos contigo en esta hora. Dirige nuestros pensamientos a tu presencia, de tal manera que podamos entender tus palabras a través del estudio. Acompáñanos, envía tu Espíritu Santo, lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como mencionaba, el tema que nos ocupa es un tema complicado, ya que hablar de las iglesias que podemos encontrar en este país es bastante difícil. Este es el país más religioso de la tierra, encontramos aproximadamente 10,000 diferentes denominaciones cristianas, todas ellas presentándose como el pueblo de Dios. Y en esta hora yo quisiera tratar de aclarar algunos puntos acerca de esto y cómo podemos identificar al pueblo de Dios entre todas ellas. Voy a contarles una historia. Era uno de mis distritos en el cual me encontraba trabajando. Era un domingo como a las 10:30 de la noche, tal vez 10:40 de la noche, cuando alguien llegó a mi puerta a tocar. Ustedes saben que hay toquidos de puerta, algunos de una forma y otros de otra. Hay toquidos así y hay toquidos así. Bueno, el toquido del cual estoy mencionando fue como el segundo, lleno de desesperación. Cuando fui a abrir la puerta me encontré a un miembro de iglesia que tendría aproximadamente unos 8 años de ser miembro de nuestra iglesia, la iglesia adventista del séptimo día. Tenía la cara desorbitada, los ojos desorbitados, la cara desencajada, estaba bastante asustado y me dijo: pastor, me urge hablar con usted. Necesito saber a ciencia cierta si nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Cómo puedo saber que la iglesia adventista del séptimo día es el pueblo de Dios? Y además, ¿cómo puedo saber que tenemos el Espíritu Santo con nosotros? Siendo esa hora y con esa pregunta, yo me vi sorprendido, así que le dije: bueno, hermano, pase adelante, siéntese. Y cuando él se sentó, entonces me contó la historia. Este sábado que acababa de pasar, les estoy mencionando la historia, era domingo de noche, el sábado que acababa de terminar, habíamos terminado una campaña de evangelismo en mi iglesia. Habíamos estado predicando durante una semana, y unas semanas atrás, yo les había entregado a todos los miembros de iglesia diferentes panfletos y folletos para que ellos fueran a repartirlos a todos los vecinos, amigos, parientes, de tal manera que nuestra iglesia estuviera llena de personas que quisieran aprender acerca de la palabra de Dios. Nuestro hermano en cuestión tenía una suegra que asistía a una de esas iglesias que reciben el Espíritu Santo, hablan en lenguas, de las cuales no tengo ningún problema en mencionar. Gran mayoría de las iglesias en este momento lo están haciendo, todos los que tienen que ver con el movimiento carismático. Lo cierto es que él fue con su suegra, le dijo: suegrita, quiero invitarla a esta campaña de evangelismo, va a ser preciosa, vamos a tener películas, va a haber especiales, vamos a tener regalos y por supuesto el estudio de la palabra de Dios. Trató de convencerla, la suegra no quería, le decía: mira, ya tengo mi iglesia, estoy muy feliz en ella, no quiero cambiar de iglesia, no me insistas más. Bueno, insistió hasta que por fin la suegra estuvo dispuesta a hacer un trato con él. Dice: mira, vamos a hacer un trato tú y yo. El trato es este: yo voy a ir todas las noches contigo, no me voy a perder ninguna noche, voy a estar asistiendo todo lo que va a ser el domingo, lunes, martes, miércoles, hasta el sábado. Incluso le voy a ir en la mañana, el sábado a tu iglesia, con una sola condición. La única condición que te voy a poner es que el domingo temprano en la mañana tú vengas conmigo a mi iglesia. Nuestro hermano estuvo de acuerdo completamente en asistir con ella el domingo a la iglesia. Así que pasó toda la semana, esta señora asistió, no se perdió ninguna noche, todos los días estuvo allí, incluso el sábado de mañana, y llegó este domingo, el domingo en el cual el hermano había venido a mí. Estuvo con él durante algunas horas, llegaron entonces a la iglesia temprano, era un domingo de mañana, y cuando estaban ahí reunidos en la iglesia, entonces comenzó el ejercicio de canto. Los que han asistido alguna vez a este tipo de iglesias sabrán que los ejercicios de canto en estas iglesias son especiales. Utilizan música especial, tienen una batería enfrente generalmente, utilizan bajo eléctrico y aplauden mucho al estar cantando, y algunos levantan las manos, incluso empiezan a recibir el Espíritu Santo, algunos comienzan a hablar en lenguas, hacen algunas cosas un poquito diferentes a como lo hacemos en nuestra iglesia. La verdad es que nuestro hermano estuvo allí cantando juntamente con ellos, participando durante algunos minutos, durante algunas horas. Los cantos que les sabía participaba, los que no sabía pues dejaba de cantar, pero estuvo participando con ellos durante un buen tiempo. Ustedes saben, los ejercicios de canto en nuestra iglesia generalmente duran 20 minutos a lo más, pero en estas iglesias duran a veces 1 hora, 1 hora y media. Ellos le llaman un sistema de adoración y alabanza un poquito diferente.
Bueno, nuestro hermano estuvo allí cantando, participando de la alabanza juntamente con ellos, durante casi una hora. Cuando al final de la hora, uno de los miembros de iglesia se puso de pie, pasó al frente, y entonces hizo el siguiente comentario. En esta mañana, era una mañana de domingo, vamos a tener una sesión especial de sanidad. Vamos a orar aquí al frente y todos los que estén enfermos, por favor, pasen y pónganse aquí, porque en esta hora el Espíritu Santo va a descender con poder y vamos a sanar a todos los que estén enfermos. Así que este hombre hizo una oración y le pidió al Espíritu Santo que se manifestara en esa hora para que todas las personas que estuvieran enfermas fueran sanadas. El frente estaba lleno de personas que estaban enfermas, había personas por todas partes, ustedes los podían encontrar en toda la parte de enfrente de la iglesia. Este hombre comenzó entonces con la obra de sanidad. Después de pedir al Espíritu Santo que apareciera, que estuviera allí con poder, se acercó a la primera persona que se encontraba en el grupo. Cuando se acercó a la primera persona, entonces puso su mano en la cara. Cuando le pone la mano en la cara, automáticamente esta persona pierde el control y cae al suelo, queda totalmente inconsciente. Se va con el segundo, le ponen la mano en la cara y también cae al suelo. Y esto es muy común. A veces quedan unos así de lado, otros boca arriba, otros boca abajo. Finalmente los van tumbando a todos, van cayendo al suelo. A veces les colocan un diácono para que literalmente los atrape en el momento de caer y entonces los van acomodando todo al frente. Lo fue haciendo durante los minutos que siguieron hasta que finalmente todas las personas que estaban en el frente quedaron en el suelo, todos acostados, tomados por el poder del Espíritu Santo. Y entonces hizo un comentario. De pronto pareciera como que una voz le habló al oído y él hizo el comentario. Aquí hay en la iglesia alguien que no cree que lo que estamos haciendo aquí es del Espíritu Santo. Aquí entre nosotros hay un Judas. Hay alguien que no cree que el Espíritu Santo ha hecho esto con poder. Y entonces comenzó a comentar. ¿Dónde estás? Levántate, levántate de la congregación. ¿Dónde estás? ¿Estás por aquí? Hay un Judas, alguien que no cree que lo que estamos haciendo es del Espíritu Santo. Todos comenzaron a mirarse unos a otros, incluso nuestro hermano miraba para todos lados diciendo, ¿seré yo tal vez soy yo el que no cree, y comenzaron a mirarse, y la persona que estaba enfrente comenzaba a enojarse, decía y decía cada vez más, ¿dónde estás? Levántate, levántate, ¿dónde estás? Confiesa que realmente no crees que lo que estamos haciendo aquí es del Espíritu Santo. Comenzaron entonces algunas personas ya a incomodarse, y la persona que estaba enfrente entonces hizo un comentario. Ok, no te vas a levantar, yo voy a hacer una oración en este lugar. Y le voy a pedir al Espíritu Santo que te tome allí donde estás. Y allí donde estás de pronto vas a caer al suelo tomado por el Espíritu Santo, nada más para que sepas que aquí está el poder de Dios. Y entonces este hombre hizo una oración en ese domingo de mañana. Oró y le pidió al Espíritu Santo que descendiera y arrebatara a ese incrédulo que se encontraba dentro de la iglesia, que lo tomara y lo derribara allí mismo, nada más para que se dieran cuenta que el Espíritu Santo estaba obrando en ese lugar. Después de que oró, dijo, a las 3 te vas a caer. Y él comenzó a contar entonces, a la 1, cuando él dijo a la 1, me dice mi hermano, dice, pastor, usted no me va a creer, pero cuando ese hombre dijo a la 1, yo sentí algo muy grande que se puso detrás de mí. Era tremendamente enorme, era poderoso, me tapó la boca, me tapó la nariz, yo prácticamente no podía ver y era como si me hubieran dado un golpe en el estómago, algo me había golpeado en el estómago, me había sacado todo el aire y ustedes saben, cuando nos pegan en el estómago nuestra primera reacción automática es aspirar. Y él no quería hacerlo porque dice, me entró un terrible temor, de una sensación de que si yo respiraba algo iba a entrar en mi cuerpo. Así que lo único que podía hacer era pensar en mi mente, estaba horrorizado, decía, Señor Jesús, ayúdame. Mientras él estaba pensando de esa manera, el otro hombre dijo a las 2, y dice, cuando él dijo a las 2, esto me comenzó a mover por todas partes, y mientras yo estaba ahí luchando con este ser espiritual al que no podía ver, entró entonces dentro de mí la sensación de que algo me estaba golpeando, me estaba mareando, sentía que me estaban golpeando los oídos, había algo que se me quería meter por la boca, por la nariz. Cuando el hombre iba a decir las 3, en ese momento nuestro hermano se puso de pie, luchando con algo que estaba tratando de poseerlo. Cuando él se levantó, ese ser que lo estaba abrazando de pronto se fue. Y en ese momento, él se dio cuenta que estaba en pie delante de la iglesia y la persona que estaba enfrente dice, ahí estás, ¿sentiste el poder del Espíritu Santo? ¿Te diste cuenta del poder que se manifiesta en este lugar? Fue en ese momento cuando nuestro hermano, asustado, trató de abandonar la iglesia, iba saliendo por uno de los costados, cuando comenzó a decir solamente a oídos de él, comenzó a escudriñar,
Oh Señor Jesús, perdóname, perdóname. Cuando él iba saliendo, de tal manera que solamente se escuchaba él mismo. Pero la persona que estaba enfrente dijo, uy, todavía le va pidiendo perdón a Dios. Pues si es el mismo, ¿a quién le pides perdón? Mientras el hermano abandonó, llegó a su casa, ese día no pudo comer bien, estaba preocupado, decidió venir a verme en la noche. Así que él llegó aproximadamente a las 10:30, 10:40 de la noche ese domingo a preguntarme, pastor, ¿cómo puedo saber que tenemos el Espíritu Santo, que somos la iglesia de Dios y que tenemos el Espíritu Santo? Así que lo llevé entonces a una mesa, nos sentamos juntos y entonces yo anoté una lista de 12 cosas que van a aparecer en tu pantalla, las vas a ver allí en una gráfica, 12 cosas que las iglesias hacen. La primera cosa que vas a encontrar en esa gráfica es la lectura de la Biblia y después vas a encontrar algunas otras cosas que las iglesias hacen. Ahí las puedes encontrar. La primera sería la lectura de la Biblia, la segunda sería predicar, la tercera sería orar, la cuarta sería creer, la quinta sería piedad o ser una persona buena, la sexta sería llamar a Jesús Señor. En la siguiente gráfica puedes encontrar el número 7, que sería profetizar. La siguiente sería hacer milagros. La siguiente sería echar demonios o expulsar demonios. La 10ª sería el Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo. La siguiente sería hablar en lenguas. Tú lo puedes encontrar ahí. Y también vamos a encontrar el número 12, que sería amar a Dios y al prójimo. Esas son las gráficas como tú lo puedes encontrar. Eso fue exactamente la gráfica que estuvimos nosotros escribiendo con nuestro hermano en esa noche. Escribimos 12 cosas. Lo particular de esas 12 cosas que acabas de ver en la pantalla son que cada una de esas 12 cosas que estuviste en la pantalla son cosas que las iglesias cristianas hacen y son cosas buenas. Incluso nuestra iglesia adventista hacemos de esas cosas. Y si yo te preguntara, ¿son estas cosas de Dios? Realmente son de Dios. Pero entonces si yo te cambio la pregunta y te la hago de otra forma, ¿será que esas 12 cosas como leer la Biblia, como predicar, como orar, como creer, como ser buenos, ser bondadosos, como profetizar, hacer milagros, echar demonios, solamente Dios puede hacerlas? Creo que la respuesta es clave. No. Todas esas cosas que acabas de ver, las que se encontraban en la gráfica 1 y 2, son cosas que Satanás puede hacer bíblicamente. Tal vez podemos verla una vez más, la gráfica, para que tú tengas la oportunidad de ver versículo por versículo. Y todos los versículos que aparecen delante de cada una de esas cosas representan el lugar bíblico donde Satanás en algún momento puede hacer esas cosas o de alguna manera falsificarlas. Veamos una vez más las gráficas, la gráfica 1 y la gráfica número 2. Y tal vez tienes el tiempo de apuntar los versículos que se encuentran allí. Por ejemplo, leer la Biblia. En Lucas 4, 9 al 12, tú puedes encontrar que Satanás evidentemente lee la Biblia. También lo vas a encontrar en predicar, en Hechos 16, 16 al 19, el caso de una mujer endemoniada que predicaba. Orar, creer, piedad y llamar a Jesús Señor. Tú vas a encontrar allí los diferentes versículos. Tal vez en algún momento podemos leer alguno de ellos. En la siguiente gráfica, tú vas a encontrar una vez más las partes profetizar, hacer milagros, expulsar demonios, recibir el Espíritu Santo y hablar en lenguas, y los diferentes versículos los puedes encontrar en la parte frontal. Todos esos versículos expresan claramente lo que Satanás ha hecho en diferentes momentos para hacer cada una de esas cosas. Por ejemplo, tal vez tomamos el tiempo para abrir tus Biblias en San Mateo capítulo 7, y yo voy a leer aquí, tú solamente escucha lo que te voy a presentar aquí. Dice claramente, no todo el que me dice Señor, Señor, eso estaba en la lista. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Ahí también estaba profetizar. Y también vas a encontrar echamos fuera demonios, expulsar demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Tú vas a encontrar que evidentemente el hacer milagros también es parte de las listas que presentamos en ese lugar. Y entonces yo le responderé, dice la palabra de Dios, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando encontramos esto nos damos cuenta que si no fue Dios el que hizo ninguna de esas cosas, no fue Dios el que expulsó los demonios, no fue el Señor el que hizo esos milagros maravillosos, no fue Dios el que hizo que esa persona profetizara, entonces ¿quién fue? ¿Con qué poder espiritual hicieron todas estas cosas? Te vas a encontrar entonces que fue Satanás el que lo hizo.
En San Lucas capítulo 4 vas a encontrar al Señor Jesús en una de sus tentaciones cuando Satanás lo tienta y le lee de memoria un versículo de la Biblia para hacerlo caer. Lo mismo vas a encontrar en Hechos 16, a una mujer endemoniada predicando, en el caso de Pablo, cuando él se encontraba allá en Filipos, cuando iban a la oración todos los días, salía esta mujer endemoniada gritando en el camino, estos hombres nos anuncian el camino de la salvación y de la vida eterna. Y si analizas esa historia te vas a dar cuenta que todo lo que dijo esa mujer era cierto, no había ninguna falsedad en esa historia, no había ninguna mentira. Satanás predicando la verdad. Pero no es tanto que predique la verdad, sino que te predica una verdad incompleta, y ese es el punto. Una verdad incompleta se puede tornar en las manos de Satanás en una mentira y en el arma principal del engaño. Cada una de las cosas que tú ves ahí, por ejemplo, orar, y yo te pregunto, ¿se puede orar hipócritamente? ¿No lo dice San Mateo capítulo 6, donde habla acerca de orar? Dice, mas tú cuando oras no seas como los hipócritas. Se puede orar hipócritamente. Incluso se puede hacer como los gentiles que piensan que por su palabrería van a ser oídos. Y si tú analizas otras, por ejemplo, tener apariencia de piedad, y te vas a 1 Corintios capítulo 11, y te vas a encontrar que el mismo Satanás se transfigura en un ángel de luz, y habla acerca de sus ministros, que se disfrazan en apóstoles de Cristo, presentándose como ministros de justicia, que aparentemente hacen todo bien, que no se portan mal. También lo dice Timoteo, que tendrán apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y te dice que a esas personas debes evitarla. El problema es que tú no te das cuenta si son buenos o son malos, solamente delante de ti presentan solamente su apariencia buena y tú los ves y son cristianos y hablan de Cristo y hablan de Jesús como Señor, y ahí lo leímos en San Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor. Una persona nada más porque habla de Jesús va a ser de Dios, nada más porque trae una Biblia en la mano va a ser del Señor, nada más porque recibe espíritus. ¿Y qué hacemos con la recepción de espíritus? ¿Y qué hacemos con el hablar en lenguas? Que muchas personas piensan que eso es la señal del pueblo de Dios. Primera de Juan 4:1 decía exactamente eso. Hijitos míos, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus para saber si son de Dios. Y la razón es que muchos falsos profetas, evidentemente con falsos espíritus, han salido por el mundo. El Señor nos está pidiendo que nosotros probemos a esos espíritus, porque también los demonios son espíritus. Y ahora yo te pregunto, ¿en cuántos idiomas puede hablar una persona que está poseída por un demonio? Puede hablar en todos los lenguajes habidos que ese demonio se sepa. Incluso podrían hablar en lenguajes angélicos, o podrían incluso inventar un lenguaje. El hecho de que alguien empiece a hablar en alguna lengua desconocida no lo convierte inmediatamente por ser del pueblo de Dios. Si nosotros consideramos que el hablar en lenguas es una señal nada más del pueblo de Dios, pues entonces estamos equivocados, porque los demonios pueden hablar en diferentes lenguajes también. Tenemos que probar a los espíritus para saber si esa manifestación es de Dios o no. ¿Y qué hacemos con los demás? Por ejemplo, creer. ¿Qué dice Santiago 2:19? Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. También los demonios creen y tiemblan. La Biblia, cada uno de los que tú puedes encontrar allí te presenta diferentes evidencias y diferentes versículos en los cuales Satanás puede hacer cada una de estas cosas. Y entonces surge la pregunta, ¿qué es lo único que Satanás no puede hacer entonces? Y es aquí el punto central, por eso el que estamos presentando este tema en esta hora. Para eso yo te voy a invitar a que abras tu Biblia en 1 de Juan 3:4 y vamos a verlo. Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque pecado es infracción de la ley. Aquí tenemos exactamente una definición de lo que es pecado. La Biblia nos dice que pecado es la infracción de la ley, o transgredir la ley, transgredir los mandamientos, eso es pecado. Vamos a hacer lo siguiente, si tú quieres seguir lo que yo voy aquí leyendo, tú lo puedes ir pensándolo, puedes ir siguiéndolo en tu mente. Fíjate, cada vez que aparezca la palabra pecado, en vez de leer pecado, en el mismo contexto yo voy a definir la palabra pecado. La misma Biblia en el contexto acaba de definirnos. Acaba de decir que pecado es transgresión, infracción de la ley. Veamos lo que dice así. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestra infracción de la ley, y no hay infracción de la ley en Él. Si tú leyeras el versículo te darías cuenta que dice allí pecado, pero la forma correcta sería obviamente pecado, pero yo lo estoy haciendo una definición. En vez de leer la palabra pecado, aunque me cuesta un poco más de trabajo, vengo a definirla. Todo aquel que permanece en Él, dice el versículo 6, no transgrede la ley. Una vez más dice pecar, pero la definición de pecado es transgresión de la ley. Todo aquel que transgrede la ley no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, que nadie os engañe, el que hace justicia es también justo como Él es justo. Y ahora sí vamos a leer juntos lo que dice el versículo 8 en 1 de Juan 3:8.
Y pon mucha atención a lo que dice el versículo 8, en 1 de Juan 3, 8. El que practica el pecado, infracción de la ley, es del diablo, porque el diablo infringe la ley desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Podemos entender entonces lo que el versículo nos está diciendo. El versículo te está diciendo que una persona, lo único que tiene que hacer para pertenecer al diablo es infringir los mandamientos, infringir la ley. Ahí tenemos entonces una idea de cómo podemos saber cuál es el pueblo de Dios. El mismo contexto de ese versículo lo dice. Todo aquel que es nacido de Dios no practica la infracción de la ley, porque la simiente de Dios está en él, y no puede infringir la ley porque es nacido de Dios. En esto nos damos cuenta quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. El mismo apóstol Juan nos está dando la clave para entender quién es hijo de Dios y quién no. El que infringe la ley es del diablo, el que no la infringe es hijo de Dios. Veamos entonces otro versículo que nos va a ayudar a entender más plenamente este versículo. Me estoy refiriendo a Santiago, capítulo 2, versículo 10. Vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago 2, 10. Y Santiago 2, 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, es culpado de todos. Tal y como podemos entender en este versículo, no es necesario que una persona transgreda los 10 mandamientos, todos. No es necesario que la persona robe, mate, asesine, adultere o haga cualquier otra cosa de los mandamientos. Lo único que necesita esa persona es transgredir uno solo de los 10 mandamientos. Y si lees el mismo contexto de Santiago, te dice, porque el que no adultera, pero mata, dice, es culpado de todos. ¿O qué tal? A lo mejor no adulteras, pero tal vez no dices mentiras o codicias o dices cualquier otra cosa, automáticamente esa persona se está haciendo transgresor de los mandamientos de Dios. Tú puedes encontrar entonces fácilmente la forma de entender lo que estamos presentando aquí. Todo lo que Satanás necesita para que una persona le pertenezca es que transgreda los mandamientos de Dios. ¿Y sabes qué es lo curioso y lo interesante? Que la gran mayoría de las iglesias no guardan uno de los 10 mandamientos. Y estoy hablando del cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento, dentro de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento nos pide que obedezcamos el sábado como el día de reposo. Por tanto, Jehová Dios dice, bendijo el día de reposo y lo santificó. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será de reposo, es para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y luego te da la razón, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Por tanto, Jehová Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Las personas guardan todos los mandamientos, pero dejan fuera ese mandamiento. Y luego utilizan algunos versículos de la Biblia para decir, es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y dicen que aman al Señor tu Dios con todo su corazón y dicen que aman al prójimo como a sí mismo, guardando 9 mandamientos, pero dejando un mandamiento fuera. Tal vez no estás entendiendo lo que yo estoy aquí presentando, pero el profeta Ezequiel nos dejó escrito que el sábado es la señal del pueblo de Dios. Por eso es que podemos entender que la iglesia adventista es el pueblo de Dios, porque guardamos el sábado. El sábado es la señal del pueblo de Dios. Y déjame contarte una historia. En Tampico, una de las ciudades a las cuales yo fui pastor, es una ciudad de pescadores. Hay muchos ríos, hay muchas lagunas donde la gente va a pescar. Un día un miembro de iglesia me llevó a pescar. Fuimos a una laguna y él no pescaba con una red, no pescaba con tarraya, como le dicen en esos lugares. Él pescaba con anzuelo. Él tiraba varios hilos de pescar y varios sedales y los ponía con sus anzuelos, respectivos anzuelos, para pescar. Y tú podías ver cómo salían los anzuelos por sus piernas y se colocaban en el agua y ahí estaba. Y era muy bueno. De pronto sentía como algún pescado o algún pez jalaba alguno de los hilos y él jalaba entonces el hilo y sacaba al pez y una vez fuera pues ya se convertía en un pescado y él tomaba el pescado, le quitaba el pequeño anzuelito con el cual lo había atrapado y él tomaba entonces uno de esos anzuelos, quitaba el anzuelito chiquito con el cual los había atrapado y colocaba uno de esos grandes anzuelos en la boca del pescado y lo colocaba entonces no en la barca sino en el agua una vez más. Y así, cada vez que atrapaba un pescado, lo volvía a poner en el agua. Cada vez que atrapaba un pescado, le quitaba el anzuelito chiquito, le ponía el grande, lo volvía a poner en el agua. De tal manera que tú podías ver a los pescados nadando afuera de la barca. Yo le pregunté entonces, hermano, ¿por qué no toma esos pescados y los pone aquí adentro de la barca? Y me dijo, pastor, 2 razones. Número 1,
Ya tengo mis clientes, me piden pescado fresco, oliendo a río, y por eso los tengo adentro del agua, porque están ahí en remojo. Y la segunda, y es muy más importante que la primera, es que mi barca no es muy alta. Cuando yo coloco a los pescados aquí adentro de la barca, se sienten que se asfixian y empiezan a brincar desesperados, y muchas veces se me escapan y se me van. Así que para que no estén tratando de escaparse, para que no estén haciendo ningún tipo de esfuerzo, entonces los pongo en el agua. Ellos no se dan cuenta que tienen un tremendo anzuelo puesto en su boca y no tratan de escapar. Eso es exactamente lo que Satanás hace con nosotros. Satanás construye una gran cantidad de iglesias que hacen todo ese tipo de cosas, y las personas que asisten a estas iglesias no se dan cuenta que Satanás ha colocado un tremendo anzuelo en su boca, la transgresión de uno de los mandamientos, porque el que transgrede los mandamientos es del diablo. Acabamos de leerlo bíblicamente. Por eso es que Satanás se va a hacer guerra contra el pueblo de Dios. Veamos lo que dice Apocalipsis 12:17. Y mira lo que la palabra de Dios dice al respecto. Dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué en cuanto al Espíritu Santo? ¿Qué podemos decir en cuanto al Espíritu Santo? Mira lo que dice Hechos 5:32. Hechos 5:32 nos dice acerca del Espíritu Santo. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Este fue exactamente el versículo al cual llevé a mi hermano en esa noche. Como dice este versículo, solamente los que obedecen a Dios, los 10 mandamientos, son los que pueden recibir el Espíritu Santo. Así que esta es la forma en la que podemos probar a los espíritus para saber si son de Dios. Evidentemente, si no obedeces los mandamientos, si no obedeces, no puedes recibir el Espíritu Santo. Así que, querido hermano, tenemos que obedecer al Señor. Oremos. Te agradecemos, nuestro Dios, por la oportunidad que nos das de ser llamados tus hijos. Gracias por tu santa palabra, porque a través del estudio de ella nosotros podemos comprender tu verdad y podemos conocer a tu pueblo, podemos identificarlo en este tiempo difícil. Ayúdanos a obedecer tus 10 mandamientos, ayúdanos a ponernos de acuerdo a todos ellos, inclusive el cuarto mandamiento que nos manda observar el día de reposo, el sábado, como tu día especial. Acompaña a estos hijos tuyos, lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.